2, 3. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. ¿Verdad? Qué bueno que están aquí, qué bueno poder verles aquí. Hay varios hermanos que avisaron que no iban a poder venir, algunos por enfermedad, otros porque se les complicaron algunas situaciones, pero pues nos están viendo por transmisión, también son bienvenidos a los hermanos de Guadalajara, ¿verdad? También aquellos hermanos que nos siguen ahí en esa pequeña obra, la cual el Señor ha levantado. Muy bien, hermanos. Así como dijo el hermano Juan, por favor, al final no se vayan porque, como dijimos, ya hemos anunciado unánimes. Entonces, al final decidimos se decidió que fuera aquí, entonces para que no te vayas, ¿verdad? En cuanto se termine la reunión, acomodamos las mesas, acomodamos sillas, en lo que van a traer el pozole, ¿verdad? Así que si no has desayunado, pues no desayunes ahorita, ni comas galletas, ni nada, espérate. Entonces, pozole. Dicen que pueden repetir hasta 3 platos, dicen los hermanos que van a traer el pozole. No es cierto, 3 platos no, pero pues sí puedes comer, ¿verdad? Ok, muy bien. Hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor por tu fidelidad. Gracias Señor por este tiempo que tuvimos de alabanza y de adoración, Señor, en el cual a través de estos cantos, Padre eterno y glorioso, podemos reflexionar, porque los cantos, Señor, son para llevarlos a la razón, Señor, y que de la razón bajen al corazón, y en el corazón, Señor, podamos expresarlo con nuestras emociones. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, gracias por esta iglesia local. Gracias, Padre, por el tema que vamos a compartir en esta mañana. Yo te pido, Padre eterno y glorioso, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de mis hermanos, Padre, que nos hable, Señor, que nos pueda mostrar las cosas en las cuales hemos estado fallando y que muchas veces, Señor, por comodidad o por ignorancia, permanecemos en pecado. Y eso no es bueno, Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos entender y comprender que en esta mañana no seamos solamente leyendo la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea quien nos lea a nosotros y que pueda mostrarnos aquellas cosas, Señor, que estamos haciendo bien y que las sigamos haciendo bien para tu gloria, y las que estamos haciendo mal, que podamos arrepentirnos e ir, Señor, a buscar el perdón y seguir caminando. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con esta pequeña serie que estamos dando, la serie la hemos titulado ¿Qué es la membresía de la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es la membresía de la iglesia? Y estos domingos, hermanos, a través de estos domingos hemos aprendido sobre la membresía de la iglesia. Y hemos visto, el primer tema que vimos fue ¿qué es la iglesia local? El segundo tema que vimos es ¿por qué Dios nos coloca en una iglesia local? El tercer tema que vimos es ¿qué es la membresía de la iglesia? Y yo sé, hermanos, que hay muchas personas que están esperando la iglesia local perfecta para poder unirse a ella, ¿verdad? Y van a una y a otra congregación y ninguna congregación los convence, ¿verdad? Siguen buscando y buscando y buscando, ninguna los convence, ninguno los llena, porque según ellos están buscando la iglesia más bíblica. Y claro, eso debe de ser, tenemos que buscar la iglesia que sea la más bíblica, lo más pegado posible a la palabra de Dios. Pero cada vez que van a buscar una iglesia para ver si se unen a ella, buscan todos estos pretextos y sacan, es que el pastor, el problema de esa iglesia es el pastor, el problema de esta otra iglesia son los hermanos, el problema de esta otra iglesia es la alabanza, el problema de esta otra iglesia es la escuela de niños, es que es el lugar, mucho calor, no vemos que haya cariño en los hermanos, sentimos mucha frialdad, pues tienes 2, 3 domingos yendo y ya dices que no hay cariño, no hay hermandad, y no, entonces pues no hay que encariñarnos mucho, porque qué tal si nos movemos, mejor hay que ir, hay que estar prestos para ver qué es lo que pasa y para ver si podemos decidir si nos unimos o no. Y la respuesta aquí es que te vas a quedar esperando, porque la iglesia local perfecta no la vas a encontrar en esta tierra, no la hay.
No la hay, somos humanos. Y las iglesias locales, las formamos miembros imperfectos. Entonces, si sigues esperando una iglesia local perfecta, no la vas a encontrar. Otros dicen, es que yo creo que no debemos unirnos a eso de ser miembros, eso de la membresía. Yo creo que eso no debe ser así. Dios conoce nuestro corazón y nosotros vamos a seguir asistiendo así como lo hemos estado haciendo por años. Pero la pregunta aquí es, ¿de verdad crees que es lo correcto? ¿De verdad crees que es lo correcto así como has estado asistiendo por años? ¿Cuáles son tus argumentos bíblicos para seguir en esa situación? Argumentos bíblicos para seguir en esa situación. ¿O de verdad te gustaría, y es el deseo de tu corazón, que tus hijos sigan tu ejemplo en cuanto a amor a la iglesia? ¿De verdad te gustaría que tus hijos miren con esa simpleza como tú miras a la iglesia? Si voy bien, si no voy bien, no pasa nada. Yo ya les había contado esta historia, anécdota. Pues resulta que hay un joven que quería unirse a una iglesia local. Y pues asistía a una, pero quería unirse a una iglesia local, quería tomar la decisión de unirse a una iglesia local. Y entonces encuentra al apóstol Pablo y le dice al apóstol Pablo, apóstol, usted que ha visitado tantas iglesias, ¿me podría recomendar una iglesia en la cual yo me pudiera congregar y ser miembro de esa iglesia local? Y el apóstol Pablo le dice, pues sí. Le dice, pues mira, déjame y te digo, la iglesia de los Corintios, los hermanos compiten mucho entre ellos, tienen muchos favoritos, hay celos, hay contiendas, incluso hay fornicación, dejan pasar pecados, y pecados, no cualquier pecados, pecados que ni aún se nombran en el mundo. Esa es la iglesia de los Corintios. Pero también está la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó muy bien, con mucha fuerza, con doctrina, pero ahora hay muchos hermanos faltos de amor. Hay faltos de amor ahí los hermanos, en cuanto a la obra, en cuanto a la hermandad. Pero también está la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica hay muchos flojos, no quieren trabajar. Y el pretexto que ponen que no quieren trabajar es porque dicen que el Señor ya viene. Y pues ¿para qué trabajar si el Señor ya viene? ¿Verdad? Dice, pero también está la iglesia de los filipenses. Está bien, pero ahí hay dos personas que causan mucho conflicto. Evodia y Síntique. Estas dos mujeres, híjole, pelean mucho en la iglesia y son tan reconocidas que ya han dividido la iglesia y ya hay dos bandos. Unos dicen que son de Evodia y otros dicen que son de Síntique, ¿verdad? Es una iglesia que vive como perros y gatos. Entonces, la iglesia está dividida, pero también está la iglesia de los colosenses. En la iglesia de los colosenses tristemente ha entrado herejía. Algunos desviaron su adoración al Señor Jesucristo y comenzaron a decir que el Señor Jesucristo es creación de Dios. Inclusive lo han puesto como al nivel de los ángeles. Y se han desviado y algunos han adorado hasta los ángeles. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, también está la iglesia de los Gálatas. Aunque los Gálatas, los Gálatas son muy carnales. Los Gálatas son muy carnales, parece como si alguien los hubiese fascinado, viven como si estuvieran embrujados, viven entorpecidamente, viven mucho en la carne. Dice, ¿y sabes qué? Recordando, acabo de hablar con el apóstol Juan y me dijo algo sobre las iglesias. Dice que de la iglesia de Pérgamo hay doctrinas extrañas como las doctrinas de Balaam y las de los Nicolaitas, donde te dicen, si pecas no pasa nada. La verdad que Dios va más allá y te puede perdonar. Ya la salvación no se pierde, entonces tú puedes vivir como tú quieras. Pero también me dijo sobre la iglesia de Tiatira, que son demasiados tolerantes. Los de Tiatira son demasiados tolerantes. Se comen todo lo que les dan, no escudriñan por su propia cuenta. Si algún hermano dice que soñó esto, si dice que lo otro, ellos así se lo comen, no estudian la palabra, no les gusta leer. Pero también pensando, recuerdo que me dijo de la iglesia de Sardis,
Pero la iglesia de Sardis dice que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Realmente lo que hace es más por apariencias que realmente por un amor al Señor. Y también se me viene a la mente que me dijo sobre la iglesia de la Odisea. Dice que la iglesia de la Odisea son tibios, viven con mucha tibieza, se creen autosuficientes y se ha hecho que algunos se desvíen de la fe confiando más en ellos mismos que en Dios. Y le dice el apóstol Pablo, por cierto, ¿de qué congregación vienes? Y le dice el joven, de Colima, de la iglesia Camino de Santidad. Y le dice Pablo, pues ahí quédate. Y le dice, ¿por qué esa es una buena iglesia? Le dice, no, lo que pasa es que todavía no he ido a visitarla. Hermanos, y esa es la realidad de las cosas. Si nosotros estuviéramos incluidos en esta lista que te acabo de mencionar, ¿qué se diría de nosotros como iglesia? ¿Cómo se describiría de nosotros como iglesia? Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un concepto de lo que es esta iglesia local, por el cual no tienes un interés en involucrarte. Te he comentado, hermano, que esta serie tiene un propósito. Y el propósito de esta serie es que tú termines enamorado y apasionado de tu iglesia local. Que cambies tu concepto de ir a la iglesia o de nada más venir a la iglesia porque te gusta y te sientes bien. De verdad espero que en esta serie te des cuenta que no puedes seguir igual, asistiendo nada más a una congregación por asistir. Que realmente con esta serie puedas tomar una decisión a que si debes unirte a esta iglesia local, porque es lo mejor para tu alma, lo mejor para tus familiares, para tu crecimiento espiritual, y así puedas poner en operación los dones que el Señor te ha dado para el servicio de los santos. Pero si realmente a través de esta serie tú ves que esta no es tu iglesia local, dices, yo no camino con lo que la doctrina está o con lo que el pastor dice o como los hermanos lo ven, de verdad te invito en amor que busques otra iglesia local. Que vayas y busques otra iglesia local. Que tú creas que va conforme a tus principios bíblicos. No bajo tus emociones, no bajo tus creencias, y que tampoco este sea el argumento para decir, oye, ya ves, ya dijo el pastor que si no, que nos vayamos. No, que si realmente te vas a ir, vayas a otra iglesia y te unas. No nomás que vayas a calentar bancas. No nomás que vayas a calentar bancas, sino que realmente te unas a la iglesia local. Porque es muy fácil decir, bueno, pues me voy, pero terminas haciendo las cosas igual allá. Sigues viviendo igual allá. Hermano, pero si no tomas la decisión de unirte a esta iglesia local, o de quizás irte a otra iglesia local y unirte, déjame y te digo que lo que tú estás haciendo es pecado. Porque es una falta de sujeción, es una desobediencia a Dios, es una soberbia en tu corazón creer que es como tú dices que debe de ser la iglesia y no como la palabra de Dios lo dice. Y también muestras no tener amor por los hermanos, por los santos, porque crees que todos están para servirte a ti y que tú no estás para servir a nadie. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, por cómo se muestran el amor los unos a los otros. Hermanos, y para comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 40 al 42. Hechos, capítulo 2, versículo del 40 al 42. Amén. El versículo 42 de este pasaje, hermanos, aunque es muy corto, tiene mucha profundidad. Lo vamos a leer. Dice, desde el 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Repito, aunque el versículo 42 parece ser muy sencillo, pero si lo estudiamos a la luz de la Biblia y en su contexto o en lo que significa todo esto, vamos a encontrar mucha profundidad. Y es lo que vamos a hacer a través ya de los estudios que siguen. Es por eso, hermanos, que vamos a empezar a ver los derechos que tienes como miembro al pertenecer a una iglesia local. Este va a ser el tema, los derechos que tienes como miembro al pertenecer a una iglesia local, al ser miembro, ¿verdad? Al ser miembro, repito, de una iglesia local. Hermanos, y como no nos va a dar el tiempo de ver todos los derechos, vamos a dividir este tema en dos partes, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la primera parte. Entonces, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí viene esta palabra que le hemos estudiado a través de estos domingos, la palabra perseverar. La palabra perseverar viene de una palabra griega que quiere decir proskartereo, que esto significa constantemente diligente. La palabra perseveraban es constantemente diligente. También significa asistir arduamente a todos los ejercicios. Fíjate lo que significa, no lo estoy diciendo yo, ese es realmente el significado de esta palabra. Asistir asiduamente a todos los ejercicios. ¿Qué es la palabra asiduamente? Quiere decir habitualmente, quiere decir siempre, ¿verdad? Habitualmente o siempre. Hermanos, ¿qué quiere decirnos esto? Que en la vida de los primeros cristianos, en la vida de los creyentes, la iglesia era un hábito en sus vidas. Era un hábito en sus vidas. El estar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Era un hábito, dice el hermano Juan en la mañana. Hermanos, fuimos poquitos en la oración, porque no es un hábito en tu vida. Por eso te da igual si vienes o no vienes a la oración. Crees que no es importante, porque para ti la reunión comienza cuando está la alabanza, o a mitad de la alabanza, o al final de la alabanza. No, es el día del Señor. Es el día del Señor, y el día del Señor comienza desde que yo me levanto. Desde que el Señor me da la oportunidad de abrir mis ojos. Entonces, para ellos era un hábito en su vida. ¿Me le subes un poquito más, de favor, el micrófono? Un hábito en su vida, ¿verdad? No era algo más en sus apretadas agendas como hoy en día. Hermanos, es triste que hoy en día cualquier motivo es suficientemente fuerte, es suficientemente pesado para no asistir a la iglesia. Cualquier motivo es suficientemente fuerte o pesado para no asistir a la iglesia. Hermano, ¿por qué no vas a ir a la iglesia o por qué no has asistido a la iglesia? Porque tuve una salida en familia. Salimos la familia. Por eso no fui a la iglesia. Es que, ¿sabes qué? Llegaron familiares. Ya nos íbamos y llegó mi familia o vino familia a visitarme y pues tuve que atenderlos. O sea, ellos no te pueden esperar. Tú no les puedes decir, ¿sabes qué? Todos los domingos en la mañana tengo un compromiso, tengo un hábito, asisto a una congregación, voy de tal hora a tal hora. Cuando salga ya nos podemos ver. No. Que haya venido tu familia, una salida en familia es más fuerte, tiene más peso que el asistir a la congregación, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué, pastor? Sí iba a ir, pero como íbamos a jugar fútbol y cayó en domingo, pues me tuve que ir al fútbol. ¿Sabes qué? Es que tuve que trabajar, como necesitaba un dinero extra, entonces pues tuve que agarrar el domingo para trabajar. Es que, ¿sabes qué? Como trabajé toda la semana y estaba muy cansado, pues decidí quedarme dormido el domingo, porque la verdad estaba pesado. Esos argumentos son más fuertes que asistir a la reunión, a escuchar la palabra de Dios. Es que, ¿sabes qué, pastor? Tenía un resfriado, es que me dolía la cabeza. Hermano, y con eso no me refiero a que tienes que venir muriéndote, ¿eh?
pero simplemente hay enfermedades por las cuales no te ausentas de tu trabajo, pero sí de la iglesia. No te ausentas de tu trabajo porque el patrón te dice, pues tómese la pastilla, hijo, y véngase. O te dice, si no vienes te descuento el día. Y dices, como caiga. Pero como acá es la iglesia, como acá son los hermanos, pues no pasa nada. Hasta el resfriado, el dolorcito de cabeza, la incomodidad, puedo faltar, no pasa nada. Hermano, es triste que muchos argumentos son más pesados que para asistir a la iglesia. También la palabra perseverar significa adherirse estrechamente. Entonces dice, y perseveraban, se adhirieron estrechamente, ¿verdad? Pero esta palabra es adherirse estrechamente como servidor. Ellos sabían que al momento de unirse a la iglesia local no era nada más para ser servidos, ni para ir a calentar una banca, ni nada más para escuchar un mensaje. Ellos sabían que al adherirse a una iglesia local implicaba servir a otros. Servir a otros. Hermanos, y es aquí donde viene la pregunta. ¿Cómo has asistido tú a esta iglesia local? ¿Como visitante? ¿Como congregante? ¿O como miembro? ¿Como visitante, como congregante o como miembro? Hermanos, estas personas sabían muy bien que al unirse a una iglesia local, realmente era hacer un hábito en sus vidas y era servir a los santos. Y es lo que muchas personas no quieren hoy. Como te lo he dicho, nos gustan las actividades, pero no nos gustan las instituciones. Nos gusta gozar de los beneficios, pero no el comprometernos. Nos gustan las pensiones, nos gusta lo que da el gobierno, pero no nos gusta comprometernos como sociedad. Nos gusta lo que la iglesia nos da, pero no me involucres con la iglesia. No me involucres. No tengo tiempo para ello. Entonces, a través de este versículo 42, vamos a ver qué derechos tenía toda aquella persona que se unía como miembro de la iglesia. ¿Cuáles eran estos derechos que tenía? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, hermano, quiere decir simplemente enseñanza. Esa es la palabra doctrina, enseñanza. Entonces, ¿en la enseñanza de quién? Dice, en la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas de Cristo. Lo que Cristo les había enseñado, los apóstoles enseñaban a los nuevos miembros. Entonces, en otras palabras, hermanos, todo aquel que se une como miembro de una iglesia local o que es miembro ya de una iglesia local, tiene derecho a recibir auxilios y beneficios espirituales y morales que imparte la iglesia. Repito, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a recibir auxilios y beneficios espirituales y morales que imparte la iglesia. ¿En qué sentido, hermanos? El miembro tiene derecho a que el pastor y el liderazgo deben estar comprometidos y ser fieles con la palabra de Dios para poder guiar a la iglesia. El miembro tiene derecho a que el pastor y el liderazgo deben de estar comprometidos a ser fieles con la palabra de Dios para guiar a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Amén. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, con este derecho no estamos diciendo que tu pastor o el liderazgo tiene que ser perfecto. Claro que no, son humanos, no son perfectos, no somos perfectos. Sino que tú debes de ver que tu pastor y el liderazgo
realmente, hermanos, se esfuerza por caminar lo más apegado a la palabra de Dios. Que lo que realmente predica sea bíblico. Que todo caso que trata diga, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, vamos a ver este caso, pero lo vamos a tratar conforme lo que diga la Biblia. Hermanos, que realmente se note que el pastor dedica tiempo a el estudio de la palabra y a la oración. Hermanos, eso se nota, eso es evidente. Eso es evidente. Cuando el pastor realmente tiene un estudio de la palabra de Dios. No como los pastores que nada más se suben y dicen, hermanos, pues ¿qué creen? No tuve tiempo de esta semana, tuve unas batallas en mi vida y no tuve tiempo para estudiar, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y vamos a abrir la Biblia aquí. Y de esto vamos a hablar. No, hermanos. No. Y la justificación de los pastores que no estudian la palabra de Dios, porque no dedican tiempo al estudio, es que yo soy más, yo me dejo guiar más por lo que el Espíritu diga, y no por un estudio. Yo no me encasillo. No es cierto. Porque si te dejaras guiar porque lo que el Espíritu dice, el Espíritu Santo dice, es que vayas y estudies la palabra. Así de simple. Entonces, hermanos, la justificación de los pastores que no estudian es que mucha letra mata. Yo por eso no estudio tanto, porque mucha letra mata. Yo soy más de lo que me dicta el Espíritu en el oído, yo lo hablo. No es cierto. Eso es mentira. Es falsedad. La letra, mucha letra no te va a matar. No te va a matar. Hermano, y como el pastor no estudia, y como el pastor comienza a enseñar a la iglesia lo que soñó, lo que sintió en el corazón, las señales que vio, pues ¿cómo crees que comienza a caminar la iglesia? Con eso mismo, con lo que soñé, con lo que sentí, con lo que vi. La otra vez me junté a comer con unos hermanos de aquí y platicábamos, asistían a otra iglesia ya hace mucho tiempo, y decía que el pastor con el que estaban, pues cada rato profetizaba, decía que el Señor ya venía. Y el Señor me habló y me dijo que ya viene tal fecha, tal día, ¿no? Y pues toda la iglesia pues comenzaba con temor, y el Señor viene, ya el Señor viene. Decía uno de los que estaba, y yo me tuve que bautizar hasta de urgencia. Como el Señor ya venía, pues me bautizo, ¿no? Para que no me vaya a perder, viene. Y le decíamos, y le dijo un hermano que estaba ahí, le dijo, hermana, ¿y qué pasaba cuando se llegaba el día y por realmente el Señor no venía? ¿Cuál crees que era la justificación del pastor? Hermanos, el Señor me mostró que tuvo misericordia de su iglesia. Y les está dando una oportunidad más para que vivan en santidad. Por eso no vino. Parece chiste, parece película, pero es una realidad, hermanos. Hermanos, el pastor está para cuidar la grey de Dios. Él debe cuidar la grey de Dios, debe velar por los hermanos. Debe cuidar a los hermanos. ¿De qué forma? Estando todos los días afuera de tu casa, aquí estoy, hermano, cuidándote lo que se te ofrezca. No. Debe cuidar la grey de Dios, enseñando la palabra de Dios. Decía el pastor Spurgeon, mientras más fielmente prediquemos la palabra en los púlpitos, menos consejerías abajo. Menos consejerías abajo. Y es una realidad, hermanos. El pastor está para cuidar la grey de Dios, para apacentar la grey de Dios, enseñar la palabra correctamente, las enseñanzas de Cristo. Pero repito, está para cuidar, no para enseñorearse de la grey. El pastor no es el patrón. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor nada más ministra la iglesia, porque sabe que ha de dar cuentas de él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Primera de Pedro 5, del 2 al 3.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el pastor, ¿cómo debe de cuidar la iglesia? Con la palabra de Dios, con la doctrina de los apóstoles, con la enseñanza, no con métodos, no con estrategias, no con psicología, no con superación personal, nada de eso, hermanos. La palabra de Dios, nada más, la palabra de Dios. No sé, dependiendo tú lo que veas, mucho en YouTube, Facebook, lo que uses, veas, te va a estar, ¿cómo le llaman esto? El algoritmo, ¿no? Te va a estar sugiriendo lo que debes de ver. Y no es que yo lo esté viendo, pero como es prácticamente cristiano o se pone así, me pone a un pastor que dice, hola, mi nombre es Edgar Lira, ¿no? Era muy conocido antes. Dice, y soy de la iglesia tal que estoy en Las Vegas. En un curso de 3 días te voy a enseñar cómo puedes crecer tu iglesia, de ser unos cuantos a llegar a miles. Dije, mira, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, tiene la función del Espíritu Santo, de unos cuantos a miles, ¿verdad? Que te llegues a convertir en mega iglesias. Te voy a revelar el secreto de esas mega iglesias, de cómo han crecido. 3 días online, ahí está el punto. Te va a regalar 3 días, pero después te va a vender el curso, ¿verdad? Que va a durar quizás 6 meses. Es negocio al final de todo. Pero hermanos, ¿de verdad crees que es así? ¿De verdad crees que es así? Y yo digo, ¿para qué quieres tener tanta gente en una iglesia, en una congregación? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Si con poquitos, los problemones que hay. Ahora con tantos, digo, ¿para qué quieres tantos? Y yo sé que se va a ver la espiritualidad para ganar almas. Esa no es la intención de ellos. Esa no es la intención de ellos. Porque si realmente fuera para ganar almas, la obra es del Señor. Hermanos, entonces, tú debes de ver como miembro que el pastor y el liderazgo, y cuando me refiero al liderazgo, que es una palabra que casi no me gusta usar a mí, porque a los hermanos les dices que eres líder y se les sube, ¿verdad? Aquí soy el líder y se va a hacer lo que yo diga, porque servidor, se escucha mejor, servidor. Entonces, que tú veas que el pastor y los servidores que están encargados de cada uno de los ministerios en la iglesia sean los primeros que están ahí para servir. Que sean los primeros que están ahí para servir. Los primeros que participan en las actividades de la iglesia. Hermanos, viene esta actividad. Aquí estamos, presentes. Aquí estamos. Todavía dijera, somos una congregación que cada semana hacemos 2, 3 actividades. Pues te la creo. Pero hermanos, pero que tú puedas ver eso, que ahí están presentes. Que realmente toman en serio su ministerio, que toman en serio el cargo que el Señor les ha dado a la iglesia. Que tú lo veas. Que tú puedas verlo. Entonces, hermanos, repito, que todo lo que hagamos, que tú puedas ver como miembro, que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos sea bíblico. Sea bíblico. Entonces, uno de tus derechos como miembro es que tú puedas ver que tu pastor y los servidores que están ahí al frente, tú puedas ver que realmente están comprometidos con la palabra de Dios. Comprometidos con la palabra de Dios. Hermano, cuando tú llevas tu hijo al pediatra, bueno, yo lo llevo al similar, está más barato, pero cuando tú llevas tu hijo al pediatra, ¿qué es lo que te gustaría escuchar del pediatra? Ah, qué chulo está su hijo, señora. Mira nomás, qué bonito está. ¿O te gustaría escuchar qué sano está su hijo? ¿Te gustaría escuchar, ah, señora, su hijo está bien mal, pero está bien chulo? Eso no traería nada para ti. ¿A ti te gustaría escuchar qué sano está su hijo? Hermanos, de igual manera,
De igual manera, los pastores se deben de preocupar más por la sanidad de la iglesia que por el número de miembros o el número de personas. O el número de personas. Más por la sanidad que el número de personas. Entonces, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, en estar en la doctrina de los apóstoles, tenías como derecho a que los pastores y liderazgo o servidores estuvieran comprometidos con la enseñanza, con la palabra. ¿Qué más dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La palabra comunión, hermanos, la palabra comunión viene de una palabra griega que quiere decir compañerismo, quiere decir asociación, comunidad, comunión, participación, relación, hermandad. Esto es la palabra comunión. Había compañerismo, había hermandad. Hermanos, y como esta palabra comunión tiene muchos significados, eso nos abarca muchas aplicaciones de los derechos que tú tienes al estar en una comunión. Uno de los derechos que tú tienes como miembro, repito, como miembro de una iglesia, es que tienes derecho a ser amorosamente recibido por los miembros que ya componen dicha grey. Repito, tienes derecho a ser amorosamente recibido por los miembros que ya componen dicha grey. La iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba creciendo, ¿verdad? Y crecía, dice, no por métodos, no por estrategias, crecía por la locura de la predicación, ¿verdad? Dice que en el primer mensaje como 3,000, en el segundo mensaje como 5,000. Imagínate nomás cómo estaba creciendo la congregación. Pero hermano, quiero que prestes atención al versículo de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, versículo 32. ¿Y por qué te digo que prestes atención? Porque una de las cosas que las personas tienen el concepto es que al ver una iglesia que dicen, es que esa es una iglesia muy grande, ¿verdad? Hay muchas personas. Y a mí no me gustan las iglesias grandes porque no son tan amorosas, no son tan cariñosas. Como al ser tantos, por eso no se presta tanto el amor y el compañerismo. No. En la iglesia local que podemos encontrar en Jerusalén, eran como 15,000 personas las que asistían. Y fíjate que a pesar de que era una congregación muy grande, que eran como 15,000 personas, fíjate cómo eran. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo tenían todas las cosas? En común, porque sabían que eran una comunidad. Entonces, tristemente, cuando las iglesias crecen, no es que porque los números nos van haciendo más fríos, menos amor, es porque no se les enseña, hermanos. A pesar de los números que seamos, tenemos que seguir teniendo esa comunión, esa unidad, ser de un solo corazón, tenemos que ser de una sola alma. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que en la iglesia local, de la iglesia de Jerusalén, se conocían los unos a los otros. Se conocían. No hacían grupos, se conocían, realmente se conocían. No hacían grupos que allá los ricos, acá se juntan los pobres, allá se juntan los santos, acá se juntan los pecadores, allá se juntan los rebeldes. Y la iglesia comienza a caminar así, con grupos, con grupos, con grupos. Y se quiere unir uno para acá y dice, no, es que este hermano como que no tiene dinero, o no, ¿qué nos puede aportar? Si aquí nos juntamos nada más los de American Express para arriba, no, o sea, no. Y los de acá dicen, no aceptes a ese hermano, es bien creído, como tiene dinero. No, hermanos, realmente se conocían los unos a los otros, eran de un solo sentir. Se dolían si un miembro se dolía, se gozaban si un miembro se gozaba, oraban por los unos por los otros, y de esa manera aceptaban a los nuevos miembros.
Aceptaban a los nuevos miembros. Fíjate lo que dice ese versículo 32, pero en otra versión. Dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Eran de un solo pensar, de un solo sentir y nadie se sentía dueño de nada. Hermano, y yo entiendo el contexto de la iglesia primitiva, que vendían sus cosas y las daban. Y yo sé que muchos ahora lo usan eso como para, ahora el Señor, vendan lo que tienen y tráiganlo para acá, ¿verdad? No. El contexto es de que los hermanos se quedaban sin trabajo por ser cristianos. Entonces los hermanos no podían ver la necesidad de otro, tenían que ayudar, tenían que aportar. Mi hermano está en necesidad y la necesidad de mi hermano es mi necesidad. El gozo de mi hermano es mi gozo. Si yo tengo carro y veo que mi hermano no tiene carro, yo voy por mi hermano, yo le doy un rayo a mi hermano. Es que vive lejos, no pasa nada, el Señor te va a bendecir. El Señor no le debe nada a nadie. Si el hermano no tiene dinero y habla contigo, no tengo dinero, y tú traes dinero aquí, ayuda al hermano. No podemos dejarlo con la necesidad. No podemos dejarlo. Porque su necesidad es mi necesidad. Su gozo es mi gozo. Hermano, yo sé que tu tiempo es valiosísimo, más que el de todos nosotros. Yo sé que es súper valioso tu tiempo. Obviamente estoy siendo sarcástico. Pero muchas veces, con tus acciones, hermano, nos demuestras que no te importamos. Con tus acciones nos demuestras que no te importa la congregación. Se termina la reunión y vámonos porque dejé los frijoles en la lumbre. ¡Vámonos! No tienes el tacto para ir y saludar a un hermano, para alguien por el cual se ha estado pidiendo en el grupo de oración. Oiga, hermano, ya tiene 2, 3 semanas que sigue. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va su petición? ¿Cómo va su petición? Pero el punto, hermano, es que no nos interesa conocer a nadie. Decimos, eso es trabajo del pastor, que él los conozca. No, no es mi trabajo. Es el trabajo de cada uno de los que somos miembros de la iglesia local. Es el trabajo de todos, hermanos. Simplemente, ¿cómo recibimos a una persona nueva que viene a la congregación? ¿Cómo la recibes? Ni siquiera te molestas en saludarla. Ni siquiera te molestas en decirle, qué bueno que estás aquí, bienvenida, me da gusto. Ni siquiera te molestas. Y yo sé, hermano, que no quiero que a la primera le digas, te invito a comer, porque no la conoces. No sabes la intención con la que viene, realmente, pero que simplemente te acerques con ella, la saludes, cómo te llamas, de dónde vienes, ¿tienes alguna pregunta sobre el mensaje que se compartió? Mira, te podemos prestar una Biblia o te podemos dar una Biblia, nos gustaría que estuvieras asistiendo, te gustaría que te llamaran la semana para ver si tienes alguna duda sobre el tema o alguna situación en la cual te podamos apoyar, pero no lo hacemos. No nos acercamos, no saludamos. Hermano, yo te lo he dicho, a mí me impactó mucho la primera vez que asistí a una reunión de jóvenes. Ya era creyente. Yo conocí en un retiro del Señor, pero me dijeron, oye, hay reunión de jóvenes, te invitamos. Yo dije, pues sí, me gustaría. Al siguiente sábado voy y a mí me impactó cómo me recibió la persona, sin conocerme. Hola, mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Te conozco, nos hemos visto, no, pero me da gusto. ¿Me dejaría sentarme contigo por si tienes alguna duda sobre el tema? Sí, claro que sí. Oye, vamos a salir como grupo, ¿te gustaría salir? Sí. Ahora esa persona es de mis mejores amigos. No se congrega aquí, pero es de mis mejores amigos. La forma en la que me recibió, cómo me hizo sentir. Cuando en mi barrio era de, ¿qué vienes? Esto y lo otro. Totalmente diferente. Algo totalmente diferente, hermanos.
Había un hermano, ya no está aquí, se tuvo que ir por cambio de ciudad, pero había un hermano que hacía algo que quizás muchos de ustedes no hacen, y él lo hacía muy constantemente. Simplemente me hablaba en la semana y me decía: pastor, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien hermano, gracias a Dios, pero dígame, ¿en qué le puedo servir? No, nada más le hablo para preguntarle cómo está su esposa, cómo están sus hijos. ¿Algo que necesite, pastor? No, hermano, todo bien. ¿Sabes por qué era sorprendente? Porque por lo regular cada uno de los que me hablan es para pedir un consejo, para decirme algo de la iglesia, para preguntar. Me sonaba extraño. Y ¿sabes qué? El hermano ya no está aquí. Y a veces me sigue hablando. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, hermano. Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Y usted? Hermano, discúlpeme porque yo a veces... No te preocupes, pastor. Sé las ocupaciones que tienes. Estamos orando por ti. Gracias, hermano. Hermanos, debemos de ser pacientes con los nuevos miembros. No pedimos que los que se unan a una iglesia local, aquellos que sean miembros, no decimos que tienen que ser personas perfectas. Claro que no, son imperfectas. Pero que sean personas que realmente amen al Señor, que den testimonio de amar al Señor. Y necesitamos enseñarlos, necesitamos exhortarlos en amor, así como alguien tuvo algún día paciencia y cuidado de nosotros. Pero fíjate cómo en cada una de las iglesias que escribe Pablo, por lo regular los hermanos que estaban con Pablo, les encantaba que dijeran: salúdanos a los hermanos. Mándale saludos a los hermanos. Diles que aquí estamos, están en nuestras oraciones. Filemón capítulo 1, versículo 23 al 24. Filemón 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjate, salúdanos a Filemón. Dile que aquí estamos. Y puedes notar que Demas todavía estaba con Pablo. Todavía no se revelaba su corazón. Todavía no se revelaba lo que había en su corazón. Y Pablo le llamaba mi colaborador. Pero después que le escribe a Timoteo: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Realmente descubrió lo que había en su corazón. Entonces, hermano, todo miembro tiene derecho a ser amorosamente recibido por los miembros que componen dicha grey. Todo miembro tiene derecho a ser amorosamente recibido por los pastores de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, todo miembro tiene derecho a ser amorosamente recibido por su pastor. ¿Y esto a qué se refiere? Bienvenido hermano, pásele. No, esto va más allá. Esto es a que tu pastor ore por ti. Que tu pastor te dé buenos pastos. Que tu pastor te visite. Y si no puede visitarte, que ponga a alguien que te visite. Que si ocupas un consejo, te pueda aconsejar. Que pueda darse un tiempo para aconsejarte. Y si realmente está ocupado en otras cosas que no permiten que en ese momento te pueda aconsejar, que pueda haber otros hermanos capacitados para que puedan darte ese consejo. Hermanos, pero realmente cuando ocupes un consejo, porque hay algunos hermanos que hablan y: oiga pastor,
pues tengo una duda y estoy en una lucha en mi carne. A ver, hermano, hermana, dígame, no sé qué hacer de comer. ¿Qué me recomienda? No, hermana, pues no, pues... ¿Qué hago de comer? ¿Sopes, sopitos? ¿O estoy en... No, hermana, para eso no me hable, o sea, de verdad. Pregúntele a Alexa a ver qué le recomienda de comer. A mí no me... Entonces, hermanos, pero que realmente tu pastor te aconseje, que se tome un tiempo. Que se tome un tiempo. Yo te lo he dicho, estuve en una congregación donde ibas con el pastor y, pastor, ocupa un consejo. Ah, sí, y lo que tú estabas hablando, él estaba en la computadora. Oiga, pastor, ajá, te escucho, ajá. Pues mire, hermano, pastor, ok, así, que te vaya bien, que Dios te bendiga. 5 minutos. Apenas te estaba saliendo la lágrima y la regresabas. Hermano, y la justificación de todos los hermanos era, es que es un hombre muy ocupado, es un hombre muy sabio, aconsejan 5 minutos. No, es maleducado. Es maleducado y falta de interés en lo que le estás contando. Claro que no, hermanos. Un tiempo, dedicación, escucharte, orar por ti, es importante. Y es por ello, hermanos, que la iglesia debe llegar al punto donde debe levantar más pastores. Porque un solo pastor no puede con todo. Cuando un pastor quiere hacer todo en la grey, quiere hacer todo, va a terminar haciendo su trabajo mal. O se dedica más al estudio, o se dedica más a la consejería y a la visitación de los hermanos. Por eso debe haber más pastores. Pastor, tú oras, tú predicas, tú esto, nosotros otros pastores visitamos a los hermanos, aconsejamos a los hermanos. Quizás ahora nos rolamos, ahora tú visitas, ves, y nosotros nos encargamos de predicar. Ese es un trabajo pastoral. Varios pastores. Yo ruego y oro, hermanos, que algún día se levante otro más aquí de pastor. No necesitamos ser 200, 300 o 500 para que ese día llegue. Así, con los poquitos que estamos. Otro más. ¿Qué mejor estaría cuidada la grey? ¿Qué mejor? Hermanos. Pero hay algunos hermanos que piensan que su opinión o sus cosas son más importantes y no les gusta que alguien más los visite. O no, a mí que el pastor nada más me aconseje. Otro hermano siento que no. ¿O quién va a predicar el domingo? Va a predicar Juan. Va a predicar Raúl. No, mejor no voy. Y terminan haciendo el pastor su becerro de oro. Hermanos, yo no quiero que me fundan. O sea, no. Termina el pastor siendo tu becerro de oro. O tu empleado, porque tiene que ser él quien me visite, quien me predique. Él. No, hermanos. No es así. Y también entiendo, hermanos, que el trabajo del pastor es la predicación, la oración, porque también hay algunos pastores que están en todos lados menos aquí. Predica una vez al mes, porque todos predican menos el pastor. No, hermanos. Yo conocí a un pastor que decía, no, es que yo tengo como espíritu misionero. No, entonces eres misionero, no eres pastor. No eres pastor, estás en todos lados menos en la congregación. O hay algunos pastores que están en todos, metidos en todos los ministerios, en todos. Entonces no eres pastor, eres diácono. Te equivocaste, eres diácono, no eres pastor. Entonces, creo firmemente que el pastor debe de estar aquí. ¿A qué nos referimos que debes de ser amorosamente recibido por el pastor? Que el pastor debe tratar a todos los miembros por igual. La misma disciplina, la misma paciencia, con el mismo amor, no debe de haber favoritismo. Y es una línea muy delgada, hermanos. Es una línea muy delgada. Muy delgada. Ayúdenme si ven que algún día yo inclino la balanza. De verdad,
Ayúdenme. Ayúdenme. Ok, ¿qué más quiere decir la comunión unos con otros? Que tienes derecho a esperar que te sea brindada la oportunidad, así como también puedas ser alentado a descubrir tus dones para el beneficio de la iglesia. Escúchame bien, tú tienes derecho como miembro de una iglesia a que se te dé la oportunidad de servir o de que seas alentado por los hermanos, por el pastor, a descubrir tus dones para el servicio de los santos. De los santos. Y obviamente cuando digo que tengas oportunidad, obviamente que tengas el don, el llamado, porque si tú pastor, yo tengo el llamado de predicar, pero cada vez que predicas duermes a los hermanos, pues no es tu llamado tampoco, ¿verdad? O los hermanos, pastor, es que no tiene ni pies ni cabeza, no es tu llamado, no es la predicación, ¿verdad? Te gusta, pero no es tu llamado. Entonces, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, Primera de Pedro 4:10. Al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado. ¿Verdad? Si alguno ministra, ministre. Si alguno... Un orden, un cuerpo. Hermanos, ¿qué me refiero con todo esto? Que no solamente los familiares y los amigos del pastor son los que están involucrados en los ministerios. Qué común es ver eso, hermanos. El pastor es el que predica, el yerno también, el encargado es el hijo de la alabanza, encargado de las mujeres es la esposa, y esto y lo otro, todos, los dueños de la iglesia. La familia pastoral son los dueños. Y todos los demás no se les da la oportunidad de nada. Luego los ministerios se terminan heredando. Está el de la alabanza ahí, y ya empieza a subir a su hijo desde chiquito, porque pues ese es el heredero, es el que va a seguir en la alabanza. Hermanos, y esto tristemente se ve en muchas iglesias. Los ministerios se heredan como si fueran trabajadores de Telmex, de Comisión Federal de Electricidad, o si estuvieran como en sindicato de gobierno. Cuando yo no esté, está mi familiar. No es así, hermanos. La iglesia no es negocio. Yo siempre he tenido una duda y ya se las he dicho. ¿Por qué cuando el pastor ya se va a jubilar, que yo no creo en la jubilación de los pastores, pero que ya se va a retirar, ya se va a jubilar, ¿por qué a fuerzas tiene que quedar su hijo? Y si no tiene hijos, pues el yerno. ¿Pero por qué siempre a fuerzas? ¿Por qué siempre en las iglesias o el yerno o el hijo? ¿Por qué? No, es que en el Antiguo Testamento así decía que el sacerdocio se heredaba. El Antiguo Testamento. Sacerdocio, tribu de Leví, pueblo judío. Somos la iglesia. Ya no hay sacerdocio, porque el sacerdocio está completo en Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Será acaso para que el negocio siga en familia? ¿Para que el negocio no deje y pase a manos de alguien más y todo siga quedando en familia? Tristemente llegan a ver la iglesia como empresa, cuando no es así, hermanos. Hermanos, todos los miembros, por más insignificantes que estos parezcan, hermanos, todos somos importantes. Todos tenemos dones. Todos. Todos. No estés esperando, hermano, a que se abra un ministerio, quizás para tú decir, yo, ahí. Quizás eres tú el que debe de iniciarlo. Quizás eres tú quien debe de comenzarlo.
A mí me gustaría, pastor, ir a llevar comida al hospital, me gustaría ir a predicar allá, me gustaría. Pues quizás eres tú quien debe de iniciarlo. Y que la iglesia te dé fe de que vas a hacerlo y de que eres creyente, que seas miembro de la iglesia para hacerlo. Todos somos importantes, hermanos. Entonces, ¿cuál es uno de tus derechos? Que se te dé la oportunidad para que puedas servir. Y que si no sabes, porque a veces entiendo, tengo esto, tengo lo otro, pero que te podamos ayudar, alentar a descubrir tus dones. Hermano, te veo muy capaz para esto. Sí, 2, 3 hermanos, lo confirmamos, eres bueno para esto. Ánimo, hermano, adelante, hazlo, va, alentarlo. Eso es uno de tus derechos. Y voy a cerrar con este derecho, hermano. Tienes derecho a tener voz en las asambleas generales de la iglesia. Tienes derecho a tener voz en las asambleas generales de la iglesia. ¿A qué voy, hermano? Te daba el ejemplo de los pastores. ¿Por qué siempre cuando el pastor ya se va o ya se va a jubilar, el hijo es el que tiene que quedar? Y yo sé que algunos van a decir, ¿le tienes coraje? No le tengo coraje a nadie, de verdad que no. A nadie le tengo coraje. ¿O a ti te hubiera gustado que tu papá fuera? No, tampoco me hubiera gustado. Pero hermanos, ¿por qué siempre el hijo? ¿Por qué siempre el yerno? ¿Por qué no el hermano fiel que estuvo ahí? ¿Por qué no se le da la oportunidad a él? Entonces, pero tristemente, hermanos, parece que los miembros no tienen voz ni voto en las congregaciones. Porque el pastor se fue de vacaciones y en las vacaciones meditaba en la playa cuando el sol se iba metiendo. Y qué casualidad que solamente a él el Señor le dijo que su hijo es el próximo pastor. Y llega el domingo y les dice, hermanos, meditando en la playa y teniendo un encuentro con el Señor poderosísimo, el Señor me dijo que el próximo pastor es mi hijo. Y todos los hermanos, yo sé que mi hijo está loco, pero loco por Cristo, dice la verdad. Y todos, pero no lo... El Señor me dijo. Y luego se acercan, oiga pastor, con todo el respeto, pues nosotros vemos, estás en contra de lo que Dios dice. A mí el Señor me lo dijo. Pero la casualidad es que si no tiene hijos, sus hijos no son de buen testimonio, no están en la iglesia, pues el yerno es el que queda. Es el yerno el que va a ser. Hermanos, pero tristemente es eso. El pastor le hablaron por sueño, por oración, porque el sol se estaba metiendo y es el hijo. Hoy está tan de moda en las iglesias invitar al profeta u otro pastor, y cuando ya está el profeta ahí en la iglesia dice, así dice el Señor. Veo multitudes siguiendo a este joven. No a este joven, no a este joven. Es un ejemplo. Veo multitudes siguiendo a este joven. Lo veo liderando como Moisés. Hermanos, y el pastor empieza a llorar, ¿verdad? Hermanos, les presento al sucesor de este varón de Dios. Y los emocionales lloran y sí, y los demás. Y ya, vamos a pasar un tiempo, vamos a orar por él. ¿Y los demás hermanos qué? Y si a los 2, 3, 4 dicen que no, rebeldes, rebeldía, si quieren, si no que les vaya bien, busquen otra iglesia, porque esta es mía, dice el pastor. Hermanos, la iglesia primitiva, los miembros constituían a sus propios pastores. La iglesia escogía a sus propios pastores. Mira, vamos a ir rápido por el tiempo. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. ¿Quiénes? ¿Quiénes oraron y ayunaron? Tanto Pablo y los ayunaron, oraron por los que iban a elegir, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quiénes escogieron a sus próximos pastores o los pastores? La iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Por esta causa te dejé en Creta, para que establecieres ancianos. ¿A poco iba a llegar Tito y decir: yo vengo de parte de Pablo, a ver, no los conozco, pero tú tienes facha de pastor, tú también, tú... ¿A quién les iba a preguntar Tito? A la iglesia. Iba a conocer la iglesia, iba a ver el testimonio de ellos. Pero es la iglesia quien escoge a sus pastores, hermanos. Los miembros tienen voto para escoger a sus pastores. ¿Por qué? Porque son a ellos a los que se han de sujetar, y ellos son los que velan y cuidan de su bienestar espiritual. ¿A poco a ti te gustaría que yo te llegara y te presentara nomás a uno, que ni siquiera fuera de la iglesia? O si quieres tener otro pastor, espérate a que mi hijo cumpla 20 para heredarle el pastorado. No, hermanos. Es la iglesia quien escoge a sus pastores. Y los miembros tienen ese derecho de escoger a sus pastores, como tienen el derecho de escoger a sus diáconos. Tienen el derecho de escoger a sus diáconos. ¿Qué pasa? No te lo leo por el tiempo, pero ¿qué pasa cuando la iglesia empezó a tener esta necesidad y empezaron a descuidar ciertas cosas a las viudas? ¿Qué dijeron los discípulos? Déjenos escoger a nosotros. Digo, escojan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuiden estas cosas. ¿Quiénes oraron, velaron y escogieron? La iglesia. La iglesia. Porque uno de los derechos que tienes como miembro es tener voz y voto. Y con esto termino, hermano. ¿Qué derecho tienes de esto mismo, de tener voz y voto? ¿Qué derecho tienes? Tienes derecho como miembro a saber qué se hace con el dinero o las ofrendas que entran en la iglesia. Tienes derecho a saberlo. Hermanos, yo sé que hay muchas congregaciones donde no quieren que se sepa cuánto dinero entró. Podemos hablar de todo, pero cuando se habla de dinero, como misticismo, como un misterio, nadie sabe. Tú da y no preguntes. No te fijes, tú solamente da. ¿Sabes por qué no les gusta a muchas iglesias decir cuánto es? Porque quizás todos están en la nómina. El pastor, la esposa, el yerno, los hijos, el tío, la tía, el secretario, todos. Todos están en la nómina. Todos terminan en la nómina. Hermanos, es triste. Es triste. No se puede hablar de dinero porque no. Inclusive hay algunas congregaciones donde nadie cuenta el dinero, ni lo sugieres. Usted lo recoge, usted lo deja ahí y se va. La familia del pastor son los únicos que lo cuentan. ¿Cuánto entró? No sabemos cuánto entró. Hermanos, y vaya que hay iglesias que son muy generosas, con muchos recursos, donde se da mucho dinero y se da bien. Y tristemente es ahí donde los pastores, muchos de ellos aprovechan. No digo que todos, pero muchos se aprovechan. ¿Sabes qué hacen? Meten el gancho como los hijos de Elí. Y lo que salga es para mí. Lo que salga es para mí.
Gloria a Dios, esta semana me fue bien. 40,000 pesos entró, gloria a Dios. No, hermanos, yo creo firmemente que el pastor debe tener un sueldo. No todo lo que entra es para él, debe de tener un sueldo. Y lo creo firmemente, como dice la Biblia, el que está de tiempo completo sea digno de doble honor. Y esa palabra doble honor es doble sueldo, porque vive por fe. Si allá afuera le pagaban 10,000, págale 20,000. Si le pagaban 15,000, págale 30,000. Si le pagaban 5,000, págale 10,000. Digno de doble honor. Vive por fe, tiene las mismas necesidades que tú. Pero hermano, de ahí que digas que todo es para mí de lo que entre, estamos equivocados. Estamos completamente equivocados. Equivocados, hermanos. No es así. No es así. Entonces, hermanos, aunque también yo sé que hay muchas iglesias que les gusta tener a sus pastores como miserables. Como miserables. Pueden ver las necesidades del pastor y no les importa, y tampoco es bueno. Todo es un equilibrio. Todo realmente es un equilibrio, hermanos. Pero tú debes saber qué se hace con el dinero. Tú como miembro tienes derecho a saber cuánto gana tu pastor. Tienes todo el derecho. Si tú eres miembro de esta iglesia y quieres saber cuánto gano yo, acércate con el hermano Darío. Pregúntale, ¿cuánto gana el pastor? ¿Por qué gana esto el pastor? ¿En qué te basaste para que el pastor se pueda llevar? ¿O qué se basó para que se pueda dar este sueldo? Pregúntaselo. Tienes toda la libertad de hacerlo. Toda la libertad. Cada 6 meses que hacemos, a los miembros, rendición de cuentas. Se proyecta qué entró, qué salió, por qué entró, dónde salió, cada centavo. Y vaya que Darío es cuidadoso para los centavos. ¿Por qué esconder las cosas, hermanos? ¿Por qué esconder las cosas? Tú tienes derecho como eso, saber qué se hace con ese dinero. Déjame terminar con este versículo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 3. Amén. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios de Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia, es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Elijan algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue, los mandaré con el dinero que ustedes hayan dado y también con cartas para que los hermanos de la iglesia en Jerusalén los reciban bien. Hermanos, tú miras, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? ¿Qué dice Pablo? Elijan algunos hermanos para que lleven el dinero. Si a ti alguien te dijera, hermano, ve, entrega estos 50,000 pesos, te los dan un sobre, ¿tú los agarrarías así y los llevarías? ¿Sin verlos? Si tú los llevas, pues allá tú, pero dice un dicho que no tiene que ser así, pero que el dinero y los chismes son para contarse. Pero yo no creo que sea así, que tengas que contar el chisme. Pero el dinero es peligroso. El dinero se debe contar. Yo no creo que la hermana Gloria y el hermano Manuel roben, pero el dinero se cuenta. Y hay testigos. Y Darío firma. Y luego entro yo. Y yo firmo. Todos firman. Que es peligroso, hermanos. Yo creo que estos hermanos no agarraron el dinero nada más y pues lo que ve. Pues hay que ver cuánto es. Para que podamos mandar la carta y entregar lo que es. Se debe de contar, hermanos. Saber cuánto dinero hay. Tú tienes ese derecho. Que lo que tú ganas con el sudor de tu frente y lo das con amor al Señor, sepas en qué se invierte ese dinero. Tienes derecho a eso. Como miembro de la iglesia local. Hermanos, estos son algunos de los derechos que tienes como miembro de la iglesia local.
Yo sé que faltan algunos que veremos para la siguiente semana, pero así como te estoy diciendo tus derechos, yo sé que algunos, chulada, eso yo no lo sabía. Después de terminar tus derechos, vamos a ver las responsabilidades que tienes como miembro de iglesia local. Y es ahí donde muchos dicen, no, mejor yo no, yo así estoy a gusto. Pero bueno, hermanos, debemos tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No se quedó Cristo en un lugar, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y murió en una cruz. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la fidelidad, Señor, en la cual es compartida. Señor, queremos ser los más transparentes y queremos decirle a los miembros y a aquellos que quieran unirse como miembros de esta iglesia local, Señor, queremos expresarles, Padre eterno, a través de la predicación, qué es ser miembro de una iglesia, cuáles son los derechos que tienen como miembros al pertenecer a una iglesia, Señor. También daremos cuáles son las responsabilidades y que ellos, Señor, por su voluntad, puedan elegir si esta es la iglesia, Señor, en la cual eres tú quien los ha colocado. Y si no, Señor, de la misma manera, ellos pueden ver que no es la iglesia donde tú los has colocado, donde ellos quieren estar, porque no creen que sea lo más conveniente para sus almas, que ellos puedan buscar otra iglesia local, pero que realmente se unan a la iglesia local. Porque tú no nos llamaste a ser llaneros solitarios, tú no nos llamaste a andar vagando por ahí, tú nos llamaste a unirnos a una iglesia local donde podamos rendir cuentas los unos a los otros. Yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este tiempo de convivencia que vamos a tener. Te pedimos que bendigas los alimentos, Señor, que van a ser puestos en esta mesa. Los hermanos que con amor, Señor, dan esta comida para los santos. Te pido, Señor, que bendiga su dinero también para que puedas multiplicarles, Padre eterno y glorioso. Yo te doy gracias, Dios, por esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos de la predicación. Todavía del lugar no.